Los Pistacos. Cuento de la región Lima. Cuentan que hace mucho tiempo, más o menos en los comienzos de la República, andaban por los alrededores de casi todas las poblaciones unos individuos que mataban a las personas que salían al campo, especialmente a aquellas que eran gordas y tenían muy buena voz, porque decían que la sangre y la grasa de dichas personas servían en la fundición de las campanas. Y dicen que cuanto mejor voz tenía la persona, más sonora salía la campana. Así es como estos hombres sanguinarios, llamados pistacos, eran muy temidos por los pobladores. Respecto a esta creencia, hay en el pueblo de San Buenaventura un cuento con el que prueban la existencia de tales pistacos. En esa época existía una muy estrecha unión o fraternidad entre los ciudadanos que formaban una comunidad y eran como una sola familia para todos sus trabajos, de tal manera que, por ejemplo, cuando un individuo hacía su casa, todos lo ayudaban en la obra. Así llegó el día en que uno de ellos quiso hacer su casa y, como era costumbre, todos, hombres y mujeres, fueron a ayudarlo. Cuando solo faltaba el techo, que se hacía de paja, acordaron ir un día a buscar la paja de las alturas y salieron el día señalado. Y como era lejos, a medio camino se sentaron a descansar y almorzar su fiambre, que así se llama al almuerzo frío que llevan. Para este fiambre llevan cancha, queso, charqui, papas asadas, habas tostadas, entre otros. Cuando tranquilamente estaban comiendo, fueron sorprendidos por unos desconocidos que les fingieron una sincera amistad. Entonces los desconocidos invitaron algo de su fiambre, que solo consistía en chicharrones, trozos de carne tostada, pero estos chicharrones contenían un narcótico. Las esposas de los que iban por paja, que se habían dado cuenta de que los individuos desconocidos eran los pistacos, hacían señas a sus esposos para que no comieran la carne. Pero ellos no dieron importancia a las señas de las mujeres y siguieron comiendo. Terminado el almuerzo, se retiraron los individuos desconocidos, que seguramente se fueron a esconder, esperando el resultado de su astucia. A los pocos minutos ya casi todos los hombres caían en un profundo sueño. Entonces las señoras, desesperadas, los llevaban como podían a esconderlos en cuevas, o los tapaban con paja para que no los vieran los pistacos, y seguidamente regresaron al pueblo a dar aviso a las autoridades y al resto de la gente que se había quedado allí. Cuando estos llegaron armados de hachas, cuchillos, machetes, etc., al lugar donde habían quedado escondidos los demás, faltaban 2 hombres. Todos muy afligidos por la desaparición de sus compañeros y parientes, decidieron ir en busca de los pistacos que habían cometido tal crimen. A unos 2 o 3 kilómetros de distancia, llegaron por fin a una cueva donde descubrieron a primera vista los cadáveres de los hombres que faltaban. Estaban sin cabeza y colgados de los pies, de unos ganchos asegurados a rocas que formaban la cueva. En la parte baja había un perol grande, donde se depositaba la sangre de los cuerpos yertos.
Llenos de indignación y horror se pusieron a buscar a los bandidos. Uno de ellos descubrió a unos metros de la cueva a uno de los pistacos, que dormía tranquilo después de su obra. Se acercó cuidadosamente a él y con el hacha que llevaba en la mano descargó tal golpe en el cuello del pistaco que la cabeza salió rodando por un lado. Sin embargo, la reacción fue tan rápida que el cuerpo sin cabeza, con un movimiento brusco, logró ponerse de pie, pero no pudo permanecer así y volvió a caer ya muerto. Los otros pistacos, al oír los ruidos, huyeron sin ser vistos. Entonces los hombres recogieron los cadáveres de sus familiares y los llevaron al pueblo para darle sepultura, dejando en el mismo lugar el cuerpo del pistaco para que se lo comieran los cuervos. Los pistacos huyeron, descontentos con lo que les había sucedido. Se dirigieron en busca de otras personas. Así, andando, llegaron a una choza apartada en la cual vivía una viejecita con sus 2 nietecitos. Los pistacos habían rodeado ya la choza y se preparaban a entrar en ella, cuando oyeron que la viejecita pronunciaba palabras que ellos nunca habían escuchado. Janampa, Janampa, Chaita, Chaita, Uraipi, Uraipi. Y los bandidos, creyendo que la viejecita llamaba a gente en su ayuda o que era una bruja que podía encantarlos, huyeron para no volver más. Pero en realidad la viejecita indicaba a sus nietos que se frotaran la espalda. E ignorante de todo lo que sucedía en el exterior, les decía en quechua: arriba, arriba, abajo, abajo, a ese, para que ellos supieran qué sitio debían frotar, y de ese modo contribuyó a su salvación, porque, si no, hubiera sido degollada por los pistacos.